giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En el año 432, apenas terminado el concilio de Éfeso, tercero de los 21 considerados ecuménicos por la Iglesia Católica, es elegido Sixto Colonna, más conocido como San Sixto III, 44º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 8 años, los que van de 432 a 440. Durante los cuales construye la maravillosa Basílica Romana de Santa María la Mayor, primera dedicada por los cristianos al culto de María, y hoy día, por cierto, bajo el patronazgo del rey de España, recubierta su techumbre con el primer oro llegado de América a Europa, regalo de los reyes católicos al Papa, también español, Alejandro VI, en la que, por cierto, se ha hecho enterrar el Papa Francisco. La historia de la advocación es curiosa, pues si se llama de Santa María, no es sino como respuesta al cuestionamiento que el rampante nestorianismo diofisita hacía del título mariano de Theotokos, Madre de Dios en griego, de Teo igual a Dios y Tokos igual a Madre. Pues al sostener que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana, defendía también que María solo era madre del hombre, pero no del Dios. Combate Sixto III también la herejía pelagiana. Es santo de la Iglesia Católica. Los reyes de España no se coronan, nunca. Y la corona existe. La última coronación en suelo español fue en 1494, en la Catedral de Pamplona, hace 532 años. Y la corona que preside cada proclamación se llama tumular, una corona de funeral. Año 672. Guamba solo acepta el trono si lo llevan a Toledo. Allí el obispo Quirico lo unge con óleo. No lo corona, lo unge. Y ahí queda la regla. Pasan 6 siglos. En 1332, Alfonso XI monta la ceremonia entera en las Huelvas, Burgos, pero nadie le pone la corona. Se la ciñe él mismo. Y luego corona a su mujer, María de Portugal. En 1379 le toca a su nieto. Juan I se corona en las Huelgas con Leonor de Aragón, arma 100 caballeros y regala a Burgos la villa de Pancorbo. Y no vuelve a repetirse.
Es el último rey coronado de Castilla. Aragón sí sigue. En 1414, Fernando de Antequera entra en la Seo de Zaragoza, se ciñe él mismo la corona y jura los fueros del reino. Porque allí la corona llegaba con condiciones. En Navarra dura más. 12 de enero de 1494, Juan de Albret y Catalina de Foix entran en la Catedral de Pamplona tras 10 años sin pisar su reino. Los ungen, los coronan, juran los fueros. El acta sigue en el Archivo Real y General de Navarra. Y no hay otra. Bueno, casi. En 1530 sí le ponen la corona en la cabeza a un rey de España, Carlos I, de rodillas ante el Papa Clemente VII, en San Petronio, Bolonia. Pero no lo corona rey de España, lo corona emperador, el último coronado por un papa. ¿Y aquí? Aquí el rey se proclama. Muere un monarca y los concejos alzan el pendón real y gritan: ¡Castilla, Castilla, Castilla, por el rey! Sin corona, sin obispo, sin cabeza. La corona física llega tarde. La fabrica el platero Fernando Velasco en 1775 para Carlos III. Se repite que se hizo para el funeral de Isabel de Farnesio. No cuadra. Ella murió en 1766 y Patrimonio Nacional dice que el motivo no está documentado. Y lo que es esto. Plata sobre dorada, menos de 1 kilo. Ni una perla ni una piedra. Y desde entonces no se levanta del suelo. Sale para Isabel II, 1842. Para Juan Carlos I, 1975. Para Felipe VI, 2014. Siempre sobre un cojín, a los pies del rey. La Constitución no escribe coronación ni una vez. Escribe proclamado. La corona sigue ahí, en el Palacio Real, sin haber tocado jamás una cabeza. ¿Los reyes de España dejaron de coronarse porque su poder no venía de nadie o porque una corona en la cabeza siempre traía una rodilla en el suelo? Ha sido un reportaje del canal de YouTube Ecos del Mundo TV. Corriendo el año de 1492 se cumple la fecha límite para la expulsión de los judíos de España, que luego será prorrogada hasta el 2 de agosto. 2 días más. La expulsión de los judíos de España es solo una más de las varias decenas que se producían en todos los lugares de Europa desde hacía 1 milenio y más. Demográficamente hablando, aunque sí existe general acuerdo en que los judíos que habitaban España para 1492 eran unos 300.000, un 4% de la población española, no se sabe bien qué entidad tuvo la expulsión en sí, desde los 20.000 judíos de los que habla Julio Valdeón hasta los 150.000 de Joseph Pérez, los cuales, al menos a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, recibieron una doble alternativa a la de la muerte, la de convertirse y la de marchar y salvar la vida. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1498, en el que es su tercer viaje a América, con 6 navíos y 226 hombres, durante el cual descubre la parte continental del Nuevo Mundo y llegan al continente las primeras mujeres, hasta 30, Cristóbal Colón llega a la isla que bautiza Trinidad, frente a las costas de la actual Venezuela, isla que será española hasta 1802, en que pasa al Reino Unido, el cual, como siempre hizo en sus pocas conquistas americanas frente a España, de lo cual es buen ejemplo Jamaica, pobló la isla de esclavos africanos
para el monocultivo del azúcar. Y ya está con nosotros el gran Alberto Hernández. ¿Qué nos traes hoy, Alberto? Hoy vamos a hablar de las armas secretas de los españoles en la conquista de América. Contrariamente a lo que se piensa, el arcabuz fue un medio que no fue demasiado efectivo. En tiempo de lluvia o humedad no servía para nada, y la efectividad de un arcabuz era exactamente la de un arquero. ¿Cuáles eran entonces estas armas secretas? Pues principalmente el caballo. El caballo servía, como en Europa, para romper las filas de los adversarios, perseguir en las huidas, dar alcance a alguien. En el aspecto logístico, la verdad es que tenía poco interés, puesto que viajaba todo el ejército junto y no se separaba la caballería de la infantería. El segundo era el perro. El perro fue un animal que creaba terror. No podían con ellos. El perro, a diferencia de los de allí que eran chihuahuas y cosas parecidas, aquí llevamos alanos, mastines, perros de más de 40 kilos. Estos perros también hacían como cuerpo de choque. Iban por delante en las batallas y abrían las filas de los indígenas. Les tenía, como he dicho, pavor. No les podían ni ver. También tenían otros aspectos, que era, por ejemplo, con su buen olfato, prevían emboscadas, hacían de vigilantes de puestos y una serie de tareas menores, pero no por ello menos importantes. El perro llegó a ser tan importante que a los dueños de los perros se les llegó a pagar hasta un sueldo y medio de un ballestero por cada perro que llevaban. Y ya como tercero y último animal, el cerdo. El cerdo efectivamente es un animal que es pacífico, come de todo, vive en cualquier sitio. ¿Y estos cerdos qué eran? Pues únicamente eran despensas volantes. Iban con los conquistadores y cuando los periodos eran muy largos y no tenían modo de abastecerse, pues sacrificaban un cerdo y ya tenían comida. También iba acompañado de cabras, ovejas, gallinas. Estos animales también a la larga sirvieron precisamente cuando se colonizó aquello para reproducirse y bueno, crearon las razas autónomas de allí que se empezaron a diferenciar de las razas europeas, lógicamente por las condiciones que eran distintas y bueno, se aclimataron muy bien allí y hoy día hay grandes rebaños de ovejas en la Patagonia, que es más, toda la lana que se exporta al mundo prácticamente es de la Patagonia. Cerdos, tienen de todo, puesto que dejamos allí una herencia cultural y también alimenticia y gastronómica. Y hoy nos acompaña de nuevo Bernardo del Toro, con uno de sus siempre interesantes temas. La leyenda de San Brandán o San Borondón para nosotros los canarios. Esta leyenda tiene dos vertientes. Una, que es la que alegan los geólogos, que es un efecto óptico, desaparece y aparece en función de la climatología, de un tiempo que esté quieto, el cielo limpio, sin ninguna perturbación atmosférica. La fascinación por los hechos más inverosímiles para nosotros los amantes de la magia y de la aventura. Cuentan que San Brendan fue un monje irlandés conocido como el Navegante. Fue uno de esos monjes irlandeses que en el siglo VI después de Cristo se dedicó a expandir el cristianismo por Irlanda y después por otras partes del Atlántico. Fue abad del monasterio de Clonfert, en Galway, que fundó en el año 564. Era uno de los 12 apóstoles de Irlanda, reconocido por la Iglesia Católica. Nació en el condado de Kerry en el 480 después de Cristo. Viajó por el Atlántico fundando monasterios en distintas partes de la costa irlandesa y en las Islas Hébridas escocesas. Su leyenda adquirió carácter de mito y se asocia con la presencia en Canarias de este monje sobre la isla de su propio nombre, que aparece y desaparece.
La leyenda atribuye a que fue encontrada como una isla pequeña en forma de ballena. A esta arribó el barco y los marineros se acomodaron encima creyendo que era un islote fijo. Al encenderle un fuego para cocinar, la ballena se movió y viajaron con su barco de madera de fresno y forrado con piel de vaca y de cerdo por el Atlántico, atribuyéndolo incluso que llegaron a América antes que los vikingos y antes que Colón, por supuesto. Los geólogos nos dicen que esa isla podría ser un volcán sumergido, que no ha terminado de formarse y por efecto óptico está visible en algunos momentos del año, y que no ha emergido todavía a la superficie del mar. San Brandon fue reconocido por la Iglesia Católica como santo. Su fiesta se celebra el 16 de mayo. En 1588, la llamada Grande y Felicísima Armada Española llega a las costas de Inglaterra con la intención de forzar la abdicación de la reina Isabel I para colocar en su trono a un candidato católico, dada la agresiva actitud de la reina hacia el catolicismo en general y hacia la católica España. El episodio es una de las obras de arte de la propaganda historiográfica de cara a cambiar la auténtica naturaleza y trascendencia de un hecho histórico. Los ingleses presentan los hechos como si se tratara de un evento aislado en el que naturalmente ellos se presentan como los grandes y únicos triunfadores. No es así. Más allá de que apenas hubo enfrentamiento militar y de que la Armada Española solo se enfrentó a la adversa meteorología, el episodio representa apenas una batalla más en el marco de lo que podríamos llamar la Guerra Anglo-Española de los 20 años. Comenzada en 1585 y terminada en 1604, con el Tratado de Londres, el cual representa la completa victoria de España, que impone a Inglaterra la libre circulación por el Canal de la Mancha, con las múltiples ventajas de tipo estratégico y comercial que ello le representa. El final del apoyo inglés a los rebeldes flamencos y el final de los ataques piratas ingleses sobre los barcos españoles que navegan por el Atlántico. E incluye episodios tan nefastos para los ingleses como el de la contraarmada que intentó invadir Portugal y la parte occidental de España, con un completo fracaso, este sí de tipo militar, o la eliminación de piratas tan sonados como Hawkins o Drake. Ha sido la noticia de Lula. Corriendo el año de 1826 tiene lugar el último auto de fe realizado por la Inquisición española, que termina con el ahorcamiento de Cayetano Ripoll, acusado de la herejía del deísmo, que aunque acepta la existencia de Dios, predica una búsqueda personal ajena a la institucional. Un decreto de 15 de julio de 1834, 8 años después, abolirá definitivamente el tribunal, en vigor en España desde 1478, 3 siglos y medio por lo tanto, durante los cuales ajusticia a un máximo de 3.000 personas, siendo así que se trata del tribunal del mundo con mayor jurisdicción de toda la historia, una cifra ridícula por comparación a cualquier otro proceso de depuración de tipo religioso. Por lo que se refiere a Ripoll, a punto estuvo de salvar la vida, dado que no aparecía su partida de bautismo, y el tribunal, como se sabe, solo podía actuar sobre bautizados. Al final, y por desgracia para él, la partida apareció. Y ahora una de cambio climático antes del cambio climático, porque en 1861, Cherrapunji, en la India, registra el récord mundial de lluvia en un mes, el de julio, 9.300 milímetros, y también el de lluvia en un año, 26.461. Y en 1900,
La ciudad bosnia de Mostar registra la temperatura más alta de su historia, 46 grados, y todo ello 80 años antes del cambio climático. En 1932, las elecciones para elegir el Reichstag alemán o Parlamento dan al Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler la victoria, aunque muy limitada, 230 escaños sobre 608. El 5 de marzo del siguiente año, unas nuevas elecciones sí le brindarán una victoria holgada que permitirá a Hitler hacerse con el poder, demostrando así fehacientemente que la democracia puede ser utilizada para construir la más totalitaria de las dictaduras, en este caso una de las más crueles que vieran los siglos, y en consecuencia que la democracia no consiste solo en votar cada 4 años. Y mi amiga paraguaya Estanislao Rodas, Tania para los que la queremos, le dedica esta preciosa guaranía paraguaya por ella compuesta a la selección española de fútbol que acaba de ganar, como es sobradamente conocido, la Copa del Mundo. Con ella hacemos una bonita pausa musical. España levanta la copa en el cielo, con fuerza y orgullo juega como el viento. La roja se llena de gran bendición, España es campeón, campeón mundial. Desde cada pueblo se escucha el cantar, bandera española comienza a flamear. Y los jugadores con gran corazón, España conquista con dedicación. España, España, que no hay otro igual. Un fútbol brillante no tiene rival. Con fuerza y coraje llegó al final, España se lleva la Copa Mundial. 2026 quedó en la historia, la roja valiente lleva la victoria. Con garra y pasión de principio llevó, España es mejor campeón mundial. Desde cada pueblo se escucha el cantar, bandera española comienza a flamear. Y los jugadores con gran corazón, España conquista con dedicación. España, España, que no hay otro igual. Un fútbol brillante no tiene rival. Con fuerza y coraje llegó al final, España se lleva la Copa Mundial. Muchas gracias, Tania. Y en un programa de historia como este, algunos datitos.
El Campeonato Mundial de Fútbol se juega desde el año 1930. El primero se jugó en Uruguay y el próximo, en consecuencia, que se jugará en España y en otros 2 países, será el del centenario. Hasta la fecha se han jugado 23 ediciones, sin fallar cada 4 años, excepto en 1940 y 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial. La selección que más copas tiene es Brasil, con 5 de 5 finales jugadas, y la que más finales, Argentina, con 7, de las que ha ganado 3. Tienen 4 copas Alemania e Italia, 2 Uruguay, Francia y España, y 1 Inglaterra. Total 23. Solo 8 países han ganado el Mundial de Fútbol en alguna ocasión. En el capítulo del natalicio nace en 1557 José de Calasanz, sacerdote español que en 1597, cuando tiene 40 años de edad, abre una escuela gratuita para niños pobres en Roma, que 20 años más tarde ya atendía a unos 1.500 infantes, y funda las llamadas escuelas pías de acuerdo con unas instrucciones que escribe en 1622 para organizar la vida de la orden de los clérigos regulares pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías, nacida en la iglesia de San Pantaleón en Roma, todo lo cual lo convierte en el fundador de la escuela pública gratuita moderna en Europa. El Papa Clemente XIII lo declara santo de la Iglesia Católica en 1767 y el Papa Pío XII santo patrono de las escuelas cristianas de todo el mundo, así como también de maestros y pedagogos. Una vez más, un español. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del rey Sigurd I de Noruega, rey cruzado vikingo. Olaf I de Noruega, a comienzos del siglo XI, llevó la evangelización cristiana a Noruega, siguiendo sus sucesores las tradiciones cristianas, si bien en el interior del país quedaban importantes reductos donde persistían las arraigadas tradiciones paganas y los cultos a Odín, Thor y Freya, y las costumbres vikingas. Sigurd I nace en 1090 y con solo 18 años de edad emprende una peregrinación armada a Tierra Santa, siendo la primera participación de un rey europeo en las cruzadas. Emprende el viaje a Jerusalén principalmente motivado por conseguir botín y fama, no solo piedad, como lo demuestran los asaltos y saqueos que van realizando durante sus itinerarios. La flota que acompaña a Sigurd estaba compuesta por 60 naves vikingas y unos 5.000 hombres armados. Al llegar a Inglaterra, el rey normando Enrique I les recibe con honores y pasan el invierno recogiendo informaciones de las costas de la península ibérica. En la primavera del año 1108, Sigurd acude en peregrinación a Compostela, la Jakobsland vikinga, siendo recibidos y acogidos
convencidos por un noble gallego y les promete alimentación para su ejército. Pero al incumplir su promesa, los noruegos asaltan su castillo y traban alianza con Enrique de Borgoña, conde de Portugal, y ambos atacan Sintra en poder musulmán en 1109. Los vikingos remontan el Tajo y atacan Lisboa, consiguiendo un cuantioso botín. Prosiguen su marcha hacia el sur y toman la ciudad musulmana de Alcácer do Sal, atraviesan el estrecho de Gibraltar y se dirigen a las Islas Baleares, atacando a los piratas musulmanes de Formentera, donde estos almacenaban botines de sus actos piráticos por todo el Mediterráneo, del que se apoderaron los hombres de Siegburg. En Sicilia son acogidos por el conde normando Roger y desde allí se dirigen a Tierra Santa, donde llegan en verano de 1110, desembarcando en el puerto de Jaffa, donde son acogidos con honores por el rey de Jerusalén, Balduino I. Las tropas vikingas ayudan a Balduino I al asalto y toma del puerto de Sidón, asegurándose sus costas para los cruzados. Una vez conseguido el éxito de su cruzada, inicia el regreso hacia Constantinopla a través de Chipre. El Basileus Alejo I Comneno lo recibe como ilustre invitado y asiste con él y participa en los Juegos del Hipódromo. Alejo le ofrece comandar su guardia varega, pero Sigurd decide regresar a Noruega, aunque muchos de sus vikingos se quedaron en Constantinopla integrados en la guardia varega. Sigurd vendió sus naves y regresó a pie hasta su país con un séquito de 100 vikingos. Durante su regreso por los reinos cristianos de Centroeuropa, Bulgaria, Hungría, Austria, Baviera, Sajonia, fue recibido con honores y admiración por las hazañas realizadas, las riquezas y reliquias que traía de Tierra Santa, entre ellas un fragmento del Lignum Crucis, obsequio de Balduino I de Jerusalén. Desde Dinamarca embarcan hasta Noruega, donde llegan en 1111 con celebraciones y con su hermano Oystein se dedican a terminar con los últimos reductos del paganismo de Noruega y fortalecer el cristianismo en su país. Buenas noches. Ha sido una vez más y como siempre nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. En el año 1704 viene al mundo Gabriel Kramer, matemático suizo que edita las obras de los hermanos Bernoulli, Johann y Jacques, y el Commercium Epistolarum de Leibniz, y escribe la Introduction à l'analyse des courbes algébriques, Introducción al análisis de las curvas algebraicas, donde desarrolla la teoría de las curvas algebraicas según los principios newtonianos. En 1828 escucha esos primeros sonidos que luego esculpirá también sobre las teclas de un piano François-Auguste Gebert, compositor y musicólogo belga, autor de la ópera Quentin Durwald o Le Diable Moulin, director de la Ópera de París. Suyo es el precioso Nocturne pour un piano, que sonará después en el curso de nuestro obituario. En el año 1854 viene al mundo José Canalejas, político liberal español, varias veces ministro y luego presidente del Consejo durante la regencia de la reina María Cristina y durante el reinado de Alfonso XIII, hasta que es asesinado el 12 de noviembre de 1912 por el anarquista Manuel Pardiñas en la Plaza Mayor de Madrid. Entre otros asuntos, suprime el impuesto de consumos, mejora la legislación social en colaboración con Enric Prat de la Riba, realiza un proyecto de mancomunidad para resolver la cuestión catalana y aborta el golpe republicano de 1911, estallado en la fragata Numancia, y la huelga ferroviaria de 1912. Amén de político, era también escritor, dejando obras como Apuntes para un curso de literatura latina, o sea, de literatura de los grandes autores clásicos, no de los escritores hispanoamericanos, o Derecho parlamentario comparado.
con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz, el rapsoda de la historia, y sus faraones. Hola Mariate, hola Luis, hola queridísimos oyentes. Aquí estoy de nuevo y hoy estamos para empezar un nuevo ciclo porque terminamos ya la 18ª dinastía y vamos a empezar con la 19ª. Es cierto que desde mi punto de vista y puede que de todos los entendidos, el mayor momento de la historia del Egipto faraónico esté precisamente en la dinastía 18ª, donde se llegó al máximo esplendor militar, de extensión, de poder, de técnicas de momificación. Pero Egipto aún daría grandes momentos a la historia. La mayor parte de ellos vienen de la dinastía 19ª. Decir dinastía 19ª es decir Ramsés II, del que, si Dios quiere, hablaremos. Pero antes vamos a hablar de otros dos faraones. El primero de la dinastía es Ramsés I, y de él vamos a hablar hoy. Ramsés I, que fue el padre de Seti I, injustamente poco conocido porque su fama se la lleva a su hijo, Ramsés II, el nieto del faraón del que hablamos hoy, y son tres grandes reinados. El de Ramsés I, que era general del ejército con Horemheb, el último faraón de la 18ª dinastía, era tan buen general y confiaba tanto en él que lo nombró su chati, es decir, su visir. Ya era muy mayor cuando accede al trono, tanto es así que su reinado duró 1 o 2 años a lo sumo, según las crónicas. Pero fue decisivo este reinado. ¿Por qué lo elige Horemheb? Pues probablemente uno de los motivos es que tiene una importante descendencia y eso va a permitir, pues la sucesión. También de alguna manera se está afianzando el hecho de que los generales pueden acceder al trono, de que el ejército tiene un peso importante. Ramsés, junto a Horemheb, sigue esas batallas por recuperar la influencia en los territorios de Oriente Medio, aunque era un momento complicado porque los hititas estaban en plena expansión, pero su reinado resulta muy decisivo. Así que vamos con el poema. Quizá nunca un reinado fue a la par tan breve y decisivo como el suyo. Un hombre del ejército que, intuyo, obtuvo la corona por contar no solo un gran servicio militar, con una descendencia que fue orgullo de todos los egipcios y el arrullo de madres que la historia van a honrar, cantando viejas nanas a sus hijos que hablan de los reyes y batallas. Ramsés, Ramsés, resuena donde vayas un nombre entre los nombres prolijos. ¿Quién pudo imaginar que este reinado tendría tanto peso en el pasado? Nota, cuando digo nombres prolijos es porque hubo muchísimos Ramsés a lo largo de las dinastías siguientes, como también habría mucho después, muchos Ptolomeos. En el capítulo del obituario, muere en 1556 en Roma, en cuya maravillosa iglesia jesuítica del Jesús se halla enterrado, Íñigo López de Loyola, más conocido como San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y primer general de la Orden, canonizado en 1622 en aquella famosa canonización en la que son elevados a los altares los españoles Ignacio de Loyola, Francisco de Javier, Teresa de Jesús, Isidro Labrador y el italiano Felipe Neri, en los tiempos espléndidos del Imperio Español, y de la que se decía, de cuya canonización se decía, que habían sido canonizados 4 españoles y un santo. Por cierto, al iniciar su vida sacerdotal, adopta el nombre de Ignacio
como homenaje a San Ignacio de Antioquía, no porque Ignacio sea el término castellano para el vasco Íñigo, pues para empezar, Íñigo no es vasco, es castellano y su vascofonización sería Eneco, mientras que el vasco para Ignacio es Iñaki. Así pues, Ignacio en castellano, Iñaki en vascuence, Íñigo en castellano, Eneco en vascuence. ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Corriendo el año de 1784 viene al mundo Denis Diderot, filósofo y escritor francés, coautor junto con Jean Léron d'Alembert y editor de la famosa Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, o simplemente enciclopedia, escrita en el espíritu que nada menos que 11 siglos antes ya había alimentado el gran sabio español San Isidoro de Sevilla, autor de la monumental obra de las etimologías, verdadera enciclopedia de su época en 20 libros, y antes todavía la Naturalis Historia de Plinio el Viejo en 37 volúmenes. En 1886, en la ciudad alemana de Bayreuth, ciudad musical por excelencia, donde todos los años desde 1876 tiene lugar el Bayreuth Festspiel, festival dedicado a Richard Wagner. Muere el compositor y pianista Franz Liszt, lo cual después de todo no es ni tan extraño, siendo así que Wagner y Liszt tenían un parentesco, ya que la hija de Liszt, Cosima, era la esposa de Wagner. Y por cierto que se da un caso curioso: unida como estaba Wagner, Cosima se convierte del catolicismo al protestantismo, y según alguna versión el que acabó convertido desde el protestantismo al catolicismo fue Wagner. En cualquier caso, de Liszt están ustedes escuchando su precioso Liebestraum, sueño de amor. En 1944 muere el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, conde de Saint-Exupéry, por cierto, en un país que, aunque es una república, Francia, tiene títulos nobiliarios. Derribado su avión, un P-38 Lightning, en aguas de Marsella, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, en una operación de mero reconocimiento de la que nunca regresó. Solo un año antes nos había narrado cómo era su encuentro con el más famoso de sus personajes, el Principito, en una obra muy corta y sencilla, pero llena de moralejas y enseñanzas. Este es su célebre comienzo. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. Esta es la copia del dibujo. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla.
Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Y Saint-Exupéry dibujaba una boa cortada en sección, dentro de cuyo estómago se veía un elefante. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio, y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo, y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, le he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Ha sido una producción del canal de YouTube Los libros nos hacen libres. Velasquillo, Calabazas, el primo, don Sebastián de Morra, Maribárbola, Nicolasito Partusato, ¿qué tienen todos ellos en común? Nos habla hoy el gran Alberto Hernández, de uno de ellos, Velasquillo. Un personaje peculiar en las cortes de los Austrias eran los bufones. Eran enanos, contrahechos, deformes, pero no eran tontos. Más bien podríamos decir que tenían una inteligencia práctica o maliciosa. En aquella época se pensaba que Dios compensaba las malformidades físicas con más capacidad intelectual. Y entonces pues los bufones vivían felices en la corte con los reyes. No había rey que no presumiese de tener los mejores bufones. Estos podían decirle al rey lo que quisieran. Lo que para un noble podría considerarse un destierro o una muerte segura, estos tenían, parece ser que era bula para decir lo que sea, y se burlaban de los nobles, etcétera, etcétera. Los nobles les miraban con envidia, por una parte porque tenían acceso al rey, pero bueno, por otra parte con aire de superioridad. Hay numerosos cuadros de los reyes retratados con bufones, más que nada para resaltar su majestad. También hay un bufón muy famoso, que es el de Rigoletto de Verdi, pero bueno, esto es a siglos posteriores, aunque se desarrolla en la corte castellana. Hoy voy a comentar la historia de uno de estos bufones.
era distinto porque todos eran distintos, no había ninguno parecido y tenían que vivir como pícaros, pues o podían ganar una fortuna o podían caer muertos o desterrados dependiendo de la habilidad del monarca. Del que hoy les hablo se llamaba Miguel Antona, se le conocía como el Velasquillo. Nació en un pueblo que se llama Quintana Redonda, pero debía tener algunas posibilidades puesto que estaba de pastor de bueyes en el Escorial cuando apareció por allí el rey Felipe II a inspeccionar las obras del Escorial. Parece ser que se cayeron muy bien, se hicieron incluso amigos dentro de un orden, claro está. Tanto es así que Felipe II los llevó a vivir al palacio cuando este estuvo terminado. Le dio un mayorazgo y a la muerte de nuestro Velasquillo mandó construir una ermita en Calatañazor. Y como sabía que su bufón favorito era muy devoto de la Magdalena, pues mandó que pintasen la Magdalena y la figura del bufón y su mujer, que por cierto era más fea que él, en actitud orante en el altar. Cuando muere el rey, lógicamente borran las figuras de los bufones, puesto que la gente los confundía a veces con santos. Bueno, y para terminar, una anécdota de nuestro Velasquillo. Se reunieron los nobles y con él y le pusieron una gallina cebada asada y le dijeron que iban a aplicar la ley del talión. Que comiera lo que comiera, si partía una pata, le partían una pata, así sucesivamente. Nuestro buen bufón, pensándoselo, cogió y metió el dedo por el culo de la gallina, lo sacó y se lo chupó. Y dijo, y ahora que empiece el primero. Pues esto es todo y buenas noches. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. Valéry decía que la política moderna consiste en que la gente se preocupe por aquellas cosas de las que nada sabe y se despreocupe de aquellas cosas que verdaderamente le afectan. Y efectivamente eso está sucediendo hoy. Hoy en día hay mucha gente que acepta que le suban los precios de los alimentos, que le suban la luz, porque considera que no se puede hacer nada. Oye, que sube el aceite de oliva, ya, ¿y qué van a hacer nuestros pobrecitos gobernantes? No pueden hacer nada. Sin embargo, se piensan que esos mismos políticos que no pueden hacer nada para evitar que suba el precio del aceite de oliva, van a detener el cambio climático. Juan Manuel de Prada, lo habrán reconocido ustedes. Escritor español, autor de miles de artículos en distintos medios, sobre todo ABC, y recordado por algunos de sus títulos, entre los cuales el que le hace despuntar a la joven edad de 24 años con el provocativo título de Coños, pero autor de novelas como Las máscaras del héroe o Mirlo Blanco, Cisne Negro, y de ensayos como Raros como yo, que le han ganado las mejores críticas. Declarado admirador de autores como el argentino Castellani o el británico Chesterton. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la Rapsodia húngara número 2, en do sostenido, menor para orquesta, de Franz Liszt, interpretada por la Philharmonia Orchestra, que dirigía Herbert von Karajan. En el natalicio, igualmente, de Franz Liszt, Liebestraum, al piano Katia Buniatishvili. Y en el obituario, por fin, el nocturno para piano, François-Auguste Gevaert, al piano, Eliane Reyes. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Bernardo del Toro,
Estanislao Rodas y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Al final, España se lleva la Copa Mundial. 2026 quedó en la historia, la roja valiente lleva la victoria. Con garra y pasión de principio llevó, España es mejor campeón mundial. Desde cada pueblo se escucha el cantar, bandera española comienza a flamear. Y los jugadores con gran corazón, España conquista con dedicación. España, España, que no hay otro igual. Un fútbol brillante no tiene rival. Con fuerza y coraje llegó al final, España se lleva la Copa Mundial. ¿A que teníamos razón? La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Finirà.